Y es de esa gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre, la renombrada, la glorificada, como ninguna otra lo fuera nunca, de tal expedición de quien nacimos nosotros, un mundo griego inmenso, nuevo. Nosotros, los alejandrinos, los de Antioquía, los selúcidas y tantos otros griegos de Egipto y de Siria, y los de Media y los de Persia y de otros sitios, con nuestros opulentos estados, con la acción sutil de nuestros gobernantes, y nuestra común lengua griega, conocida por todos desde Bactria hasta la India. Este es un fragmento de un poema, del poema en el año 200 a.C. de Constantino Cavafis, que con muchísima inteligencia histórica ha sido elegida por Tomás Pérez Bejo para introducir el libro que tengo entre manos, Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Es un libro editado por Tusquets, acaba de salir en 2010, y la cuestión es por qué inicia Tomás el libro con un poema de un griego de principios del siglo XX como Constantino Cavafis. Esto es algo de lo que vamos a hablar en este programa. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo primero nuestro correo electrónico plazadearmasc21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues como les dije, está con nosotros Tomás Pérez Bejo. ¿Qué tal, Tomás? Hola, ¿qué tal? Tomás Pérez acaba de salir su libro Elegía Criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. Este es un libro que está incorporado dentro de la colección Centenarios que está organizando Tusquets. Es el número 10 de la colección. Un libro interesantísimo por, digamos, la escala desde la que está viendo los bicentenarios. Y inicié con la pregunta, bueno, recitando aquí el poema de Cavafis y preguntándonos por qué inicia Tomás el libro con un poema de Cavafis. Y lo hace porque la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cómo un griego de principios del siglo XX es capaz de reconocerse en esa dilatadísima tradición alejandrina, imperial, digamos, y cómo es prácticamente imposible o muy, muy difícil que hoy, en el siglo XXI, un hispanoamericano, un criollo, un mexicano, un argentino, se atreva a reconocerse, por ejemplo, en una tradición como la de Cortés o la de Pizarro? Ese es el problema, digamos, es el planteamiento problemático que hace Tomás Pérez Bejo. ¿Por qué Cavafis sí y por qué es casi imposible un criollo como Cavafis, digamos, en el siglo XXI? ¿Qué desarrollo haces en el libro? Yo me hago un planteamiento doble, es decir, por un lado digo, lo uno es posible y lo otro no es posible, pero esto no obedece a ninguna realidad. No es gratuito. No obedece a ninguna realidad. ¿En qué sentido? En el fondo, Cavafis poco o nada tenía que ver con los griegos de Alejandro. Poco o nada tenía que ver con los griegos de Alejandro en la medida en que hablaba un griego que para uno de los compañeros de Alejandro hubiese sido prácticamente incomprensible. El griego moderno tiene enormes diferencias con el griego de la época clásica, porque Cavafis formaba parte de una tradición cristiana ortodoxa, mientras un griego de la época de Alejandro formaba parte del paganismo como elemento de religión. Es decir, que si vamos analizando todos esos elementos, las distancias son enormes y muy superiores a las que se darían entre un hispanoamericano actual y los conquistadores del siglo XVI. Entonces la respuesta que yo doy es, bueno, básicamente esto es así porque se ha interpretado la historia de forma distinta, no en el momento de la conquista, sino en el momento de las guerras de independencia. Mientras el mundo griego habría desaparecido en una lenta disolución de reinos helenísticos, en el caso del mundo americano, las independencias habrían sido el resultado de una guerra de independencia con España. Y ese es el punto de partida del libro. Entonces el punto de partida del libro es, pero ¿ocurrieron las cosas realmente así? Y finalmente
Bueno, el que quiera ver la respuesta tiene que leerse todo el libro, pero yo la respuesta que doy no ocurrieron así. Las guerras de independencia han sido una invención historiográfica y lo que yo acabo afirmando al final es que las llamadas guerras de independencia fueron guerras civiles. De hecho, déjeme decirles, bueno, además, primero decirles que Tomás es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el posgrado de Historia, ¿correcto? Es correcto. En el epílogo, para ir saltando, bueno, ya iniciamos con la introducción. En el epílogo utiliza una comparación igualmente interesante, tan interesante, por lo menos para iluminar claves históricas, digamos, desde otra escala, que es la comparación que haces entre, déjame encontrar la página, la comparación que haces entre Robert Clive y Fernando de la Campa Cos. Cuéntanos un poco de ellos. Son del siglo XVIII. Robert Clive es un inglés que va a la India, pero que regresa con una colección de arte exótico indio. Fernando de la Campa Cos. Sí. Bueno, la verdad es que está muy bien tomado el principio y el final. Es decir, yo creo que resumen un poco el libro, digamos, las dos partes. Lo que yo digo es, bueno, en realidad empiezo diciendo eso que llamamos el Imperio Español y que yo llamo todo el tiempo monarquía católica, y explico por qué. Si tiene algo que ver, tiene que ver con los imperios de antiguo régimen, con los imperios del mundo clásico y no con el imperialismo moderno del siglo XIX. Y entonces concluyo con una comparación de lo que sería un caso de imperialismo moderno en el siglo XIX y lo que fue el imperio, eso que llamamos Imperio Español en América. Y comparo dos personajes centrales, que son por un lado Clive, que es un inglés que viaja a la India, es un colonialista inglés que llega a la India, y que viaja a la India, pero su sueño cumplido es, una vez que se consigue poder, gloria, etcétera, es volver a Inglaterra para integrarse dentro de la aristocracia inglesa. Y en la misma época, por eso la verdad es que son esos episodios que a uno le da la historia para que pueda ejemplificar lo que quiera contar. Hay un hidalgo montañés, Fernando de la Campa Cos, que llega a la Nueva España. Pero ahí acaban todas las similitudes, es decir, los dos viajan en busca de gloria, dinero, los dos lo consiguen, es decir, eso también es una cosa que quiero resaltar, pero Fernando de la Campa Cos nunca regresa a España. Esa es la clave. Esa es la clave, obtiene un título nobiliario, casa a su hija con un título nobiliario en España. Quiero hacer una aclaración, que yo no sé si en el libro queda claro. Fernando de la Campa Cos podría haber casado a su hija y heredera con cualquiera de los grandes de España, porque su fortuna era, en la perspectiva de la época, absolutamente descomunal. O sea, es decir, era el dueño de medio Zacatecas en plena época de producción minera de Zacatecas. Lo que ocurre es que para Fernando de la Campa Cos la Nueva España forma parte del mismo espacio cultural y el mismo espacio anímico. Tú decías hace un momento, Clive regresa con una colección de objetos hindúes exóticos. Eso nunca se le hubiese ocurrido a Fernando de la Campa Cos, porque él no ve el mundo de la Nueva España como un mundo exótico. Es exactamente su mundo, el mismo mundo a uno y otro lado del Atlántico. Hay una distinción que utiliza Gustavo Bueno, que es la de imperio depredador e imperio generador. El imperio depredador es el que va a la colonia de referencia, pero no se interesa por nada de lo que hay ahí, simplemente extraer, en todo caso, materias primas, pero se regresa a la metrópoli. Y el imperio generador es aquel que allí donde va reproduce sus propias estructuras, que me parece que es la distinción fundamental, que se vincula un poco también con, de hecho, la idea de plaza de armas o la propia ciudad, ¿no? Sí, no, el caso de la monarquía católica. Déjame recordar el chiste que pones aquí también en el libro, que dice siempre esta dialéctica entre el imperio español y el inglés, ¿no? Dice, dos ingleses fuera de Inglaterra lo que fundan es un club, dos españoles lo que fundan es una ciudad. Sí, claro, ese es un chiste que utilizo porque parece que es la estricta descripción de lo que ocurrió. Es decir, de hecho, si uno analiza los primeros años de los colonizadores españoles en América, se dedican a fundar ciudades, se dedican a fundar ciudades desde el sur hasta el norte, es decir, llenan el continente de nuevas ciudades. Pero claro, llenan el continente de nuevas ciudades porque efectivamente la voluntad es quedarse, es decir, ninguno de ellos piensa en regresar. La voluntad es construir un mundo que
tiende a ser una copia del mundo que dejaron atrás, pero en el cual vivieron, y yo creo que ahí quizás el elemento central se vea en el momento de las independencias, que fundamentalmente es el eje del libro. ¿Qué ocurre en el momento de las independencias? Que claro, yo también cuento en este libro que la gran diferencia con respecto a los procesos de liberación nacional de África y de Asia con respecto al proceso de liberación nacional americano. Pones el caso de Argelia, por ejemplo. Y pongo el ejemplo de Argelia, sí. que si quieres lo comento un poco más, pero ahora quería comentar otra cosa. Sí. La gran diferencia es que quienes hacen las independencias en África y en América son los colonizadores. Quienes hacen las independencias en América son los descendientes culturales y biológicos de los colonizadores. Por lo tanto, tenemos un proceso radicalmente distinto. Yo el ejemplo que pongo, y que a mí me parece que habría que reflexionar mucho más sobre él, y pongo el caso de Argelia porque a mí me parece un caso paradigmático. Sí. Cuando Argelia proclama su independencia de Francia, el gobierno argelino toma tres medidas que desde el punto de vista del proceso de construcción nacional son claves. La primera es expulsar a todos los descendientes de los franceses que vivían en Argelia, hubiesen nacido o no hubiesen nacido en Argelia. Y en algunos casos había franceses de tercera o de cuarta generación. La segunda medida que toma es proclamar el árabe como idioma oficial de la nueva nación argelina, y la tercera que toma es proclamar la religión musulmana como religión oficial de la nueva nación argelina. Un corte radical. Un corte radical. Si uno toma, y pongo un ejemplo así, Hidalgo, Bolívar y San Martín, y los plantea frente a esto, nunca hubiesen podido tomar ninguna de las tres medidas que hemos planteado. No hubiesen podido decidir expulsar a todos los descendientes de españoles, porque hubiesen tenido que expulsarse a sí mismos, cosa que no parece muy razonable. No hubiesen proclamado un idioma distinto del español, porque era su idioma materno, es el que ellos hablaban, y no hubiesen proclamado como religión una distinta del catolicismo, porque era... Hidalgo mucho menos, por obvias razones. Por obvias razones, ¿no? Hidalgo por obvias razones. En el caso de Hidalgo creo que además esto se multiplicaba, ¿no? Sí. Bueno, hemos entrado de manera muy así atropellada, porque ahora hay que explicar la cosa. Este es un libro totalmente polémico, en algún sentido, porque está rompiendo con, digamos, las interpretaciones generales en las que están enmarcadas fundamentalmente las celebraciones bicentenarias, tanto desde el punto de vista de los gobiernos, digamos, oficiales, como desde ciertas historiografías nacionalistas que plantean que, pues, lo que se celebra a 200 años de inicio de las independencias es pues, precisamente la detonación, la activación de ese proceso en virtud del cual afortunadamente América rompe con el yugo español, y ese es más o menos lo que se considera, la cronología a eso obedece. Ahora bien, hay distintas interpretaciones. Una interpretación, digamos, que podría considerarse progresista, que es la que dice, claro, esta independencia obedece a la influencia de la Ilustración europea, de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana, ¿verdad? La Ilustración llega a América, ¿verdad?, vía panfletos y periódicos, y eso hace que empiece a incubarse en las naciones preexistentes, en unas naciones preexistentes dentro de la monarquía que se quieran emancipar. Esa es una interpretación, la progresista. Está la otra interpretación, que es la indigenista, que dice, pues ni siquiera eso, lo que aquí lo que está sucediendo es 500 años de una opresión total, absoluta, una oscuridad de la que por fin nos estamos liberando. Caso concretísimo, por ejemplo, el caso de Bolivia, o muchos constituyentes. Aquí ya podemos empezar a analizar, porque, por ejemplo, desde el punto de vista progresista, hay naciones como México, Argentina, Chile, Uruguay, que están celebrando dentro de esa perspectiva de 200 años de independencia. Pero naciones como Bolivia, Venezuela y no sé si Ecuador están teniendo procesos constituyentes. Es decir, México no está teniendo un nuevo proceso constituyente, pero Bolivia sí lo tuvo, Venezuela también. Y ya ahí están incorporando esta perspectiva indigenista que dicen, aquí lo que hay que hacer es refundar a Bolivia, pero rescatando todo lo prehispánico, ¿no?, que son las 36 nacionalidades reconocidas. La tercera perspectiva que me parece es en la que se sitúa Tomás es, pues no, ni progresistas ni indigenistas, sino la realidad de la monarquía era una realidad singularísima, y las independencias obedecen a una dialéctica interna, a una guerra civil, como tú mismo lo dices, más que revolución, una guerra civil, y podría decirse que las naciones no son la causa, sino el resultado de aquello, ¿verdad?
no habían esas naciones previas, y un poco esto es lo que tenemos. Más o menos es la interpretación de entrada, ¿no? Que sí, y aquí la polémica total. Yo creo que la interpretación de entrada es esa. No quiero entrar de momento, si quieres entramos después a ese asunto de la refundación de naciones, que eso sería otro problema, por decirlo de alguna manera. Lo de Bolivia. Lo de Bolivia, que es la idea de, finalmente, de alguna forma tiene que ver con esa metáfora que yo utilizo, que es, bueno, y si estos 200 años no han sido una especie de repúblicas helenísticas y no hay una voluntad de refundación, es decir, incluso en algún momento del libro yo hago referencia a ese aspecto, pero digamos que ese es otro problema. Sí me interesa de momento, porque estamos saltando de un lado a otro del libro, lo cual es muy interesante, ese asunto que tú planteas, que es, ¿cuál es la interpretación clásica de las guerras de independencia? La interpretación clásica de las guerras de independencia ha tenido básicamente dos vertientes. Una, que había unas persistentes naciones americanas que se liberan de una persistente nación española. Y la otra, que es una guerra en la cual las clases subalternas se sublevan contra la opresión de los grupos hegemónicos. Esas serían, digamos, las dos interpretaciones. Yo lo que mantengo en el libro, y creo que lo demuestro, es que las dos interpretaciones son profundamente falsas. O sea, son profundamente falsas. ¿En qué sentido? En el sentido, con respecto a la primera, que esas naciones no existían, entre otras cosas porque la monarquía católica era, y es la expresión que utilizo literalmente, una monarquía anacional. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir con esto que fundamentalmente lo que definía el contexto político de la monarquía católica era ser súbdito del monarca católico. Eso es lo que definía. Y si nosotros a un nuevo hispano del siglo XVIII le hubiésemos preguntado qué era, desde luego nunca nos hubiese dicho que era mexicano y que formaba parte de una nación mexicana. Porque no existía. Nos hubiese dicho cosas muy curiosas desde nuestra perspectiva. Nos hubiese dicho que era católico y esa era la identidad fundamental. Lo que definía su identidad era el hecho de ser católico. Nos hubiese dicho que era súbdito del rey, por eso el problema de la desaparición de Fernando VII, cuando digo la desaparición de Fernando VII, el hecho de que Fernando VII se ha llevado preso a Francia, genera una especie de colapso absoluto de la monarquía, porque nadie sabe qué hacer, porque el elemento de cohesión política era la existencia del monarca, y cuando el rey no está, no se sabe qué hacer. No se sabe qué hacer, o sí se sabe qué hacer, y de hecho lo que es sorprendente es que se hace lo mismo en todo el territorio de la monarquía, desde Manila hasta Madrid y desde México hasta Buenos Aires, que es recurrir a una vieja tradición castellana que decía que cuando el monarca no estaba, la soberanía recaía en los pueblos. No en el pueblo, en ese pueblo que el liberalismo nos ha enseñado a identificar, sino en los pueblos como en torno a la plaza de armas. Eso es un pueblo, es decir, es el casco y el territorio que le pertenece. Y claro, esos pueblos son los que reclaman la soberanía, pero no olvidemos una cosa, y ahí también hay una enorme falacia en esa celebración de 1810 como el momento de la independencia. Lo que dicen todas las proclamas... Es que vuelva Fernando VII. Es que van a mantener el poder hasta que regrese Fernando VII. Y eso es así desde México hasta Buenos Aires y desde Dolores a Valencia. Yo cuento el ejemplo de... el caso de Hidalgo, que grita con el grito de Dolores, se grita viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines, es decir, hay un elemento religioso, un elemento monárquico y un elemento xenófobo. Pero eso se repite en Valencia. Pero los gachupines son los afrancesados que apoyan la invasión. Lo que pasa es que si uno mira lo que está contando todos los panfletos que publican los insurgentes, lo que están diciendo no es que estos pinches gachupines lo que quieren es darle el trono, darle el reino de la Nueva España a los franceses, no proteger a nuestro amado Fernando VII. Es decir, el problema es el rey, el problema no es la nación. No es la nación porque la nación no existe. O sea, no existe. La nación se construye a lo largo del proceso de las independencias, y yo digo una frase que creo que lo resume perfectamente en el libro y que mantengo. Las naciones no fueron la causa de las guerras de la independencia, fueron la consecuencia de las guerras de independencia. Entonces, esa sería la primera cuestión. La otra cuestión es un enfrentamiento entre ricos y pobres, por decirlo de alguna forma. Bueno, en todo caso, si fue un enfrentamiento entre ricos y pobres, uno de los documentos no se lo encuentra por ningún lado. No se lo encuentra por ningún lado, ¿por qué? Porque hubo criollos ricos que tomaron parte del lado de los insurgentes y criollos ricos que tomaron parte del lado de los realistas.
y grupos indígenas que tomaron parte, participaron en la guerra del lado de los realistas, y grupos indígenas que participaron en la guerra del lado de los insurgentes. Por lo tanto, yo la conclusión que llego en el libro es que fundamentalmente, si esa guerra fue una guerra civil en la cual se vieron involucrados todos los grupos sociales, aunque con una participación mayoritaria, y eso también quiero dejarlo claro, en la parte dirigente del movimiento de las élites criollas, que estuvieron de un lado y de otro, estuvieron del lado de los insurgentes y estuvieron del lado de los realistas. Vamos a hacer un corte, vamos a volver en un minuto. Estamos hablando con Tomás Pérez Bejo sobre su interesantísimo libro Elegía criolla, una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre el libro que acaba de editar Tusquets en mayo de este año, Elegía criolla, una interpretación de la guerra de las guerras de independencia hispanoamericanas. Un poco entra a la discusión de los bicentenarios para remover un poco las cosas, poner en entredicho las interpretaciones más habituales, comentando, como también lo dices en el libro, que, digamos, en el centenario de la independencia a lo mejor tenía cierta justificación en ese momento para consolidar la nación, ¿verdad? Ciertos intereses políticos evidentes. Pero 200 años estamos ya sin ningún riesgo, digamos, ¿no? Dicho también entre comillas, porque ahora hablaremos de Bolivia, pero por lo menos en México tenemos ya claro que no va a pasar nada, ¿verdad? Si pones bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. Habría que ver, pero por lo menos hay que tener la suficiente valentía y la firmeza conceptual suficiente, que ese es luego el problema, que no se tiene esa firmeza conceptual, para poder poner sobre la mesa teorías, interpretaciones y ver qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. ¿Por qué se llegó a estas interpretaciones? Sí, bueno, yo una de las cosas que digo y que ya he contado varias veces cuando me han preguntado sobre este libro, es que el libro no está escrito contra la historia oficial. O sea, el libro, lo que pasa es que se plantea objetivos distintos. Las historias oficiales han tenido un objetivo que yo creo que ha sido necesario y que además ha sido exitoso en América Latina, que es construir naciones. Es decir, en un mundo como el mundo moderno, en el cual la legitimidad del poder descansa en ser representante de la nación, la construcción de la nación es un objetivo prioritario. A esto dedicaron lo mejor de sus esfuerzos los estados y los intelectuales latinoamericanos durante el primer siglo de vida independiente, insisto, con un enorme éxito, y que además yo creo que no solo hay que reconocérselo, sino que en líneas generales yo tendería a creer que son positivos, es decir, con sociedades fragmentadas desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geográfico, etcétera. Lograr crear una identidad nacional como la mexicana era imprescindible si queríamos construir un Estado y insisto, fue exitoso. Ahora, el objetivo de este libro, pasados 200 años, es considerar, bueno, está bien, esas son las historias oficiales, pero en este momento tenemos derecho a saber, a entender qué fue lo que ocurrió realmente fuera de esta historia mítica, y ese es el objetivo que se plantea este libro. Ahora, yo te diría algo más. A mí, si me apuran un poco, diría que no solo fue necesario construir estas historias oficiales con sus mitos, sino que yo sería partidario, si me hubiese encontrado en la situación de un político mexicano del siglo XIX, y no olvidemos que los políticos y los historiadores en el siglo XIX tienden a ser los mismos, pues posiblemente hubiese hecho lo mismo. Es decir, o sea, me parece que es un objetivo loable. Ahora, estamos en otro estadio histórico, han pasado 200 años, nadie pone en cuestión la existencia de estas identidades nacionales, y por lo tanto, pues quizás sería un buen momento para desnacionalizar la historia. Y además para tratar de encontrar, a mi juicio, horizontes en donde pueda dibujarse soluciones a problemas concretos, como por ejemplo la cierta unidad continental, o por ejemplo lo que pasa en España, a mi juicio, que es el dramático proceso de fragmentación interna, que no, es decir, que este problema nacional no lo han resuelto España. No, claro, sí. Yo una de las cosas que hago primero, y esa es una aclaración que quizás no hemos hecho,
El libro es un libro que tiene una clara voluntad de ver el proceso desde la perspectiva del conjunto de la monarquía católica. Por lo tanto, lo que pasa en toda América y lo que pasa al otro lado del Atlántico, en la península ibérica, que es el mismo proceso. Yo lo que afirmo es que España como nación surge a partir de esta crisis, lo mismo que México y lo mismo que Argentina. Es decir, otra cosa es que la historiografía española diga que España existía con Viriato, pero yo creo que eso, digamos, forma parte de los mitos, no forma parte de la historia. Hombre, yo lo que ocurre es que hay y entrando en un plano más directamente político, si a mí me dicen que qué es lo que debe legitimar la existencia de la existencia de un Estado, yo no estaría muy de acuerdo, pero esa ya es una postura política y también, pero me gustaría discutirla aquí. No estaría tan de acuerdo en que el Estado tenga por qué representar la esencia de la mexicanidad o de la españolidad, etcétera. En eso soy profundamente habermasiano, es decir, yo creo que es que un Estado lo que tiene que garantizar es la defensa de los derechos de las personas y un reparto justo de los recursos de la sociedad. Y eso me parece que como horizonte político es bastante más atractivo que representar la mexicanidad y construir una historia nacional. También en ese sentido, posiblemente cuando yo hablo de desnacionalizar, estoy planteando un Estado mucho más abstracto, con unas funciones que no tengan que ver con ese elemento emotivo de que representa la nación, sino que representa la defensa de mis derechos. O dicho de otra manera, yo al Estado mexicano lo que le pediría es que garantice mis derechos, que garantice un justo reparto de los recursos y no tanto que garantice el hecho de que yo sea mexicano, que finalmente supongo que hay 110 millones de maneras diferentes de ser mexicano, ¿no? Pero bueno, el asunto aquí es el problema español de que no ha logrado resolver ese problema, ¿no? El problema, es decir, aquí ni en Argentina ni en México hay algún grupo separatista que diga yo no soy argentino, yo no soy mexicano, yo creo que como vascos o catalanes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el problema español tendría, bajo mi punto de vista, dos vertientes distintas. La primera es que ese proceso de nacionalizador del siglo XIX fue mucho menos exitoso en España que en México. ¿Por qué? Pues no lo sé. Esa es la pregunta, pero no sé muy bien por qué, pero el asunto es que la sociedad mexicana de 1821 era igual de heterogénea que la sociedad española, quizás más heterogénea todavía, porque además aquí se introducía el elemento étnico. Es decir, yo creo que no se ha arriesgado a afirmar que en 1821 la mitad de los mexicanos no hablaban el idioma nacional. Es decir, ¿eso no lo afirmarías o lo afirmarías? Eso lo afirmaría. La mitad de los mexicanos, no tenemos cifras exactas, pero en torno al 50% más o menos, ¿no? Algunos autores lo suben hasta el 60%, pero digamos que el 50%. En España la situación era parecida, pero quizás más favorable porque el número de los que entendían castellano como lengua nacional era más alto, es decir, era más alto, superaba el 50%. Ahora, el proceso de nacionalización del siglo XIX español es exitoso durante una buena parte del siglo XIX, con un final catastrófico, el final del siglo XIX. De hecho, todos los problemas de los nacionalismos periféricos estallan, y yo creo que ahí hay una fecha que es clave, que es la crisis del 98 y la pérdida de Cuba, que genera una especie de psicodrama colectivo en la sociedad española. Ahora, esa es la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que cuando se elabora la actual Constitución, hay un número significativo de españoles... La del 78, dices. La del 78, que no se sienten en primer lugar españoles. Un número que es relativamente reducido, pero que tiene algunos problemas. Es reducido en el conjunto de la población, pero con especial concentración en el País Vasco y en Cataluña, que tampoco es especialmente llamativo, es decir, desde el punto de vista numérico, oscila en torno al 20%. El 20% no es tampoco una gran mayoría, pero sí es un número significativo. Ahora, la Constitución del 78 hace una cosa, yo creo que interesante, pero que tiene algunos fracasos. ¿Cuál es la parte interesante? La parte interesante es que intenta construir una nación cívica, en la cual, digamos, la parte emotiva, la parte de antropología cultural, por decirlo de alguna forma, prácticamente desaparece. Lo que ocurre es que, frente a ese proyecto de construcción de nación cívica de la Constitución del 78, aparecen unos nacionalismos periféricos que se definen como profundamente étnicos y culturales. Y entonces, ese es el conflicto, porque ¿qué ocurre cuando el Estado central interrumpe ese proceso de nacionalización
pero aparecen núcleos que sí que construyen un fuerte discurso identitario. Y ese es el problema. El problema de fondo es ese. Y yo creo que aquí el asunto es que luego a mí me discuten mucho que los americanos no terminan de entender que ese es un problema que nos concierne, digamos, que a todos. Es un problema visto desde un punto de vista universal, que es más o menos la perspectiva que tú estás aquí tratando. Es decir, esto que está pasando ahora en España no es más que fruto de ese problema de la disolución general de la monarquía, que después se fragmenta en repúblicas. Que construyen naciones. Claro. Y después que ahora tienen, en España misma, ahora se les vuelve el problema a ellos, digo, claro, pero lo siguen teniendo ellos. Pero eso volvería a plantearnos el asunto de Bolivia. Es decir, ¿qué ocurre? Claro, ahora está otra vez acá. ¿Qué ocurre cuando un Estado como el Estado boliviano está diciendo no existe una nación boliviana, sino que existen 36 naciones distintas? No, existen 36 naciones distintas bolivianas y la mayor parte de la población no forma parte de ninguna de las 36. O sea, claro que ese es el asunto interesante, porque no olvidemos que la Constitución boliviana en ese aspecto reconoce la nacionalidad a diferentes grupos indígenas, pero no reconoce la nacionalidad a mestizos y criollos. Claro. Entonces, ahora ahí estaríamos un poco volviendo casi al punto de partida español, que en el fondo es el punto de partida de esa disolución de una estructura anacional en la cual el proceso de construcción nacional ha sido enormemente complicado, y por eso yo planteo en el libro que quizás tendríamos que preguntarnos si no existe un modelo específico de construcción nacional que tiene que ver con el mundo de la monarquía católica, con las distintas naciones que surgen a partir de la monarquía católica. Sí, y por eso es tan dramático el asunto. Yo creo que es más dramático cuando no se ve la escala del problema, ¿no? Claro, más dramático cuando no se entiende que el problema en esencia consistió en que tenemos un sistema imperial, que era la monarquía católica, que fracasa en su competencia con el resto de las potencias de la época y que colapsa y se viene abajo. Yo utilizo, de hecho, el modelo Unión Soviética, porque digo, es muy parecido a lo que ocurre con el caso de la Unión Soviética. Hay otros modelos, lo que pasa es que nos quedan un poco más lejanos, es decir, el Imperio Austrohúngaro le pasa un poco exactamente lo mismo y el Imperio Turco le ocurre prácticamente lo mismo. Pero de la Unión Soviética es que le tenemos muy reciente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la Unión Soviética no se disgrega porque las distintas naciones que formaban la Unión Soviética estaban empujando para salir, ¿no? Se rebelasen buscando la independencia. Lo que pasa es que el poder central se hunde y en ese sálvese quien pueda empiecen a aparecer distintos poderes regionales que construyen naciones. Gustavo Bueno plantea ahí que un modo de tratar la caída de los imperios desde un punto de vista de filosofía de la historia es preguntarse por qué cae un imperio si no estaba calculado para caer. Es la clave, o sea que su proyección no era nunca caer, pero cae. Claro, yo creo como que estos imperios, como el soviético, ¿no? O como el español. Yo creo que en el caso de estos imperios, y siguiendo un poco con el planteamiento de Gustavo Bueno, lo que habría que plantearse es que caen porque fracasan. Caen porque fracasan. Es decir, ¿por qué cae la Unión Soviética? La Unión Soviética era una alternativa global al mundo capitalista. Era una alternativa global desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Ahora, el resultado de la experiencia de los 70 años de vida de la Unión Soviética es que cada uno de estos aspectos no es capaz de resistir esa competencia. Económicamente es mucho menos eficiente, políticamente crea una oposición continua en su interior, que no sabe procesar, que no sabe procesar, y entonces lo que ocurre es que llega hasta donde puede llegar y cuando no puede llegar se desintegra. Claro, si planteamos el caso de la monarquía católica desde esa perspectiva, el asunto es muy interesante, porque claro, la monarquía católica es una especie de alternativa global, barroco católico contra reformista frente a la reformista protestante. Entonces, y ahí hay un episodio central al cual yo dedico prácticamente un capítulo, que es la Guerra de los 7 años. ¿Qué es lo que demuestra la Guerra de los 7 años? Que la monarquía católica es incapaz de competir con el imperio inglés y se viene abajo. Eso es lo que originaría todo el proceso de las reformas borbónicas, eso origina todo este proceso de intentar salvar la monarquía, pero el asunto es que se muestra incapaz. Se muestra incapaz, entre otras cosas, porque hay un asunto económico muy interesante. Es una monarquía que de alguna manera es una monarquía planificada. Yo cuento también en este libro el caso de la Alhóndiga de Granaditas. El caso de la Alhóndiga de Granaditas es un caso enormemente interesante. Todo el mundo sabe la Alhóndiga de Granaditas porque la toma de la Alhóndiga de Granaditas por Hidalgo es uno de los episodios centrales que todo el mundo conoce de la historia. Pero lo que es interesante es el propio edificio construido por el intendente Riaño,
que es uno de los edificios más impresionantes posiblemente de uno de los edificios civiles más impresionantes de la monarquía católica en América, pero que en sí es simplemente un pósito de granos, es decir, era un lugar en el cual se guardaba el trigo y el maíz. Porque Riaño y muchos de los funcionarios de la monarquía tenían la idea de que uno podía controlar los precios, que el Estado podía y debía controlar los precios. En el fondo, podríamos decir que lo que ocurre con la Alhóndiga Granaditas es que es un silo stalinista de unas gentes que piensan que la economía puede ser controlada por el Estado. Claro, frente a esto tenemos un mundo anglosajón que en esos momentos ya estaba apostando por una economía liberal de empresarios individuales, y el fracaso de la monarquía católica en ese aspecto yo creo que es absoluto. Hay una, no sé si conozcas las memorias de Jaime Torres Bodet, uno de sus tomos, Equinoccio, y esto ya lo he comentado en otras ocasiones, no sé por qué siempre sale, pero ahora es mejor aún. Hay una parte en la que cuenta Torres Bodet que va Fernando de los Ríos, me parece que Torres Bodet era ministro de Educación de Ávila Camacho, Fernando de los Ríos lo invitan a dar una conferencia, y entonces cuenta Torres Bodet que de los Ríos, lo acompaña, van a Sambors ahí en el centro, y lo acompaña a su hotel, y entonces le dice de los Ríos, no me quiero acompañar a dar otra vuelta quisiera ver otra vez la Plaza de la Constitución. Sí, cómo no, entonces dan otra vuelta, y le pregunta de los Ríos, ¿sabe usted por qué vine yo aquí? Y le dice Torres Bodet, sí, claro, a dar las conferencias a la que lo invitamos. Y entonces le dice, esa es para la segunda edición de le dice de los Ríos, pues ese es el pretexto. Yo lo que vine aquí es a conocer el resto de la historia de España, porque lo mejor de mi país está aquí en América. Dice, ya era usted allá y se dará cuenta de lo que quiero decir. Y entonces Torres Bodet dice, de los Ríos tenía razón, cuando fui a España me di cuenta que, dice, se habla mucho de la conquista, etcétera, de la opresión, etcétera, de las matanzas, pero también no se menciona todo lo que los españoles dejaron en América. Y dice, porque se entregaron a América con una intensidad y una intención que no se puede comparar con la de los ingleses en sus colonias. Dice, con honrosas excepciones, los mejores castillos de España son previos al viaje de Colón. O sea que todo estaba acá, digamos. Sí, bueno, yo creo que y otra vez se compara con el inglés, con el imperio inglés. Sí, claro, yo creo que esa es la comparación obvia que todos los historiadores tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Es decir, o sea, de un lado está el imperio inglés y por otro lado está el imperio español, uno tiene éxito, el otro fracasa, es decir, o sea, es como una especie de asunto recurrente. Yo tengo ahí una duda, que es que lo de éxito-fracaso habría que manejarlo con mucho cuidado. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de éxito-fracaso? Sí, Luciano Canfora, el historiador italiano, no sé, de Bari, dice, claro, suele decirse que la historia lo hacen los vencedores, el problema es quién es el vencedor, y claro, según qué escala de tiempo la mires, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es una de las claves. Ahora, la anécdota esta que cuentas, yo había leído las memorias de Torres Bodet, pero no me acordaba de esa, es decir, entonces, pues, pero está muy bien que me la hayas recordado. A mí me parece muy interesante porque en realidad lo que plantea es un asunto que los historiadores en general hemos tratado muy mal, y es que los historiadores de cada uno de los países de lo que fue la monarquía católica tienden a estudiar a su país separado, es decir, o sea, entonces los historiadores españoles estudian España, y los historiadores argentinos estudian Argentina, y los historiadores americanos estudian americano. Da lo mismo que sea el periodo virreinal que sea el periodo actual, cada uno está encerrado en su historia, y lo que no entendemos es que la monarquía católica funcionaba como una unidad política y por lo tanto que la única forma de entenderla es estudiarla en su conjunto. Por eso esta apuesta de este libro por estudiar las independencias, no la independencia de México, no la independencia de Argentina, no la independencia de España, sino como un proceso global y conjunto. Vamos a hacer otro corte más, estamos de vuelta con ustedes, estamos conversando con Tomás Pérez Bejo sobre su libro Elegía Criolla, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último bloque de esta interesantísima charla que estamos teniendo con Tomás Pérez Bejo sobre su libro Elegía Criolla. Estábamos hablando antes de ir al corte sobre esta dialéctica imperio español, imperio inglés. En tu libro hablas de la Escuela de Londres, que son estos historiadores importantes sin duda,
pero que en donde se aprecia, me parece, creo que es Antonio Anino el que también lo señala, este antihispanismo, o sea, son hispanistas, pero que también tienen cierto desprecio por la tradición española. Es John Lynch, por ejemplo, ¿es así? Sí, no, yo la verdad es que ahí es un debate en el que no entro, simplemente lo cito, ¿no? Pero no es Anino, es Jaime Rodríguez. Claro. Jaime Rodríguez lo que dice es que fundamentalmente lo que ocurre con estos historiadores es que tienen una especie de animadversión hacia el mundo de la tradición hispánica. No entro demasiado, simplemente lo cito. Lo citas. Porque no estoy convencido de que sea cierto en todos ellos. Sí lo es sin ninguna duda en el caso de Lynch, que curiosamente además es uno de los historiadores más influyentes sobre las independencias. Sí. Entonces, en el caso de Lynch, yo incluso en el libro digo, la verdad es que algunos de sus párrafos parecen sacados de la propaganda antiespañola en pleno conflicto entre el Imperio Español y el Imperio Inglés en el siglo XVI-XVII, ¿no? Entonces, no deja de ser relativamente sorprendente. Lo que pasa es que lo utilizo fundamentalmente por dos hechos. Por dos datos. Por un lado, Lynch es posiblemente el historiador más influyente sobre las independencias a nivel del gran público. Es decir, o sea, su libro sobre las independencias es un libro conocido, se ha traducido, publicado, se han hecho reediciones, etcétera. Y es un libro que a mí me parece que es profundamente erróneo. Y es profundamente erróneo, entre otras cosas, porque toma como punto de partida fundamental lo que ocurrió en la Capitanía General de Venezuela. Es el gran elemento que articula todo el libro, es esto, y presta muy poca atención a la Nueva España. Y claro, a esto me puede decir alguien, hombre, bueno, lo que pasa es que como tú vives en México, pues estás muy mexicanizado y entonces ves el mundo a través de lo mexicano. Lo que pasa es que no creo que sea cierto. Lo que ocurre es que la Nueva España, en el momento de las independencias, es sin ninguna duda uno de los centros de poder de la monarquía católica. Es uno de los centros de poder de la monarquía católica, y ahí hay dos datos que yo creo que son absolutamente claros. La Nueva España representa aproximadamente la mitad de la población de toda la América española, es decir, de los en torno a 10-12 millones de habitantes que tiene la América española, la mitad viven en el virreinato de la Nueva España y posiblemente más de la mitad de la riqueza de toda la América española. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que prestar la importancia de cada uno de los territorios en ese momento histórico, no ahora, sino lo que ocurrió en ese momento histórico. Y en ese momento histórico, pues fundamentalmente la Nueva España era el gran centro político, y de hecho eso no hay muchas vueltas que dar. Claro. Y explica de alguna manera por qué se sienta en Venezuela, porque después también tiene su biografía sobre Simón Bolívar, ¿no? Tiene una... Bueno, yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente... Bueno, ahí hay varias cosas. En su libro, él... yo creo que su preferencia por Venezuela tiene que ver porque básicamente trabajo de archivo, no sé si tampoco soy un experto en la obra de Lynch, pero yo creo recordar que solo hace en Venezuela y en el Río de la Plata, es decir, o sea, que en el resto del continente utiliza bibliografía secundaria, lo cual tampoco es mucho problema. Lo que sí a mí me parece que es muy erróneo de su libro es que justamente, a pesar de ser un libro sobre las independencias, es un libro que dedica capítulos a cada una de las organizaciones administrativas, con lo cual parece que todas tenían en el mismo peso en el contexto de la monarquía, y eso es rigurosamente falso. Ahí sí que estoy profundamente en desacuerdo. Sí, que es una señalización interesantísima que haces tú aquí de dónde proviene cada una de las repúblicas. Unas provienen de virreinatos, México, de gobernaciones, Uruguay, Paraguay, Centroamérica, de audiencias, Chile, Bolivia, Ecuador, virreinatos, México, Colombia, Perú, Argentina. Eso es un dato interesantísimo. Una densidad en todos los sentidos que evidentemente se ve reflejada en los procesos ulteriores, ¿no? Sí, yo creo que ese sería un dato a tener en cuenta, porque finalmente nos falta una historia de por qué, yo lo digo también en el libro, por qué unas naciones y no otras. Es decir, por qué en algunos casos los virreinatos fueron capaces de articularse en comunidades administrativas. El caso, yo creo que más llamativo ahí es justamente el virreinato de la Nueva España, que salvo pérdidas circunstanciales, y cuando digo circunstanciales digo la Capitanía General de Venezuela, que de alguna manera estaba integrada en el virreinato de la Nueva España, sí. Y la pérdida de los territorios del norte, del sur de los Estados Unidos, pero que eso es posterior ya a la proclamación de México como nación independiente, ¿no? Entonces, eso habría que intentar explicarlo. Yo creo que el caso de la Nueva España y el porqué de supervivencia tiene mucho que ver con la importancia de la capital, es decir, la importancia de la Ciudad de México. Claro, lo que dices son capitales que... ¿Cómo dices? Una nación para cada capital, una cosa así, ¿no? Algo así, digo en el libro, pero
pero digamos que no recuerdo la frase exacta. Pero a mí me parece que en los procesos de construcción nacional la existencia de ciudades capitales juega un papel determinante por su capacidad de irradiación sobre un territorio muy amplio. Y desde luego, a principios del siglo XIX no hay en toda la América española una ciudad de la importancia de México. Es decir, todas son relativamente pequeñitas comparadas con la Ciudad de México, claro. Incluso en esos momentos Lima, que ha perdido importancia. No digamos Buenos Aires, porque la Buenos Aires de principios del siglo XIX es, en el contexto novohispano, casi un pequeño ranchito a la orilla del Río de la Plata. Es decir, o sea, la Ciudad de México es una ciudad imperial, y eso es una cosa que yo también hago referencia ya en el libro. Dices. Incluso comparada con la propia Madrid, con el propio Madrid. Es decir, o sea, es una ciudad mucho más imperial, la Ciudad de México, que la Ciudad de Madrid. Eso son enormemente divertidas las referencias que hace Fray Servando Teresa de Mier cuando llega a Madrid, ¿no? Entonces el Fray Servando llega a Madrid y dice, oye, pero esta es la capital de la monarquía. Bueno, esto comparado con México es poco más que un rancho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es cierto que Fray Servando tiene una forma de escribir muy un tanto singular, muy singular, pero yo creo que tenía razón. En esos momentos la Ciudad de México era una ciudad mucho más impresionante desde el punto de vista urbanístico que la ciudad de Madrid. Hay otra, bueno, en fin, hay muchos, y el problema es que ya casi nos queda poco tiempo, pero otra de los claves que me parece muy importante señalar aquí es esta distinción que haces tú entre, digamos, el modo en el que influye dos proyectos monárquico o imperiales, el habsbúrgico y el borbónico, y cómo estos dos proyectos de alguna manera siguen influyendo en esas construcciones nacionales. Más o menos eso es como lo planteas, ¿no? Bueno, ahí... O sea, verlo desde, dicho de otra manera, volviendo a las interpretaciones, a las historiografías nacionalistas, todo esto se ve como una colonia total, ¿verdad? España aplastando América. Y no se ve esa distinción entre la dinastía de los Habsburgo, la dinastía de los Borbones, la paz de Utrecht, ¿verdad? O sea, la guerra de sucesión, y luego la guerra de los 7 años que tú mismo comentas, ¿no? Sí, bueno, ahí la verdad es que esa es una idea que en gran parte no es mía, sino que la tomo de Antonio Anino, y que me parece una idea interesante aunque discutible. Antonio Anino lo que dice es que, bueno, hay una parte que no la dice Antonio Anino, sino que es obvia. Hay dos monarquías radicalmente diferenciadas. Es decir, la de los Habsburgo es una monarquía compuesta en sentido estricto. Los Habsburgo austriacos van a seguir siendo una monarquía compuesta en sentido estricto, profundamente descentralizada, y en realidad cuando uno analiza la América del siglo XVII, la verdad es que la influencia de lo que hoy llamaríamos el Estado central, es decir, la estructura burocrática de la monarquía, es mínima. Es decir, o sea, cada uno de los territorios funciona de forma prácticamente autónoma. Sí, de hecho el pivote era Génova y Milán, ¿no? Ni siquiera era Madrid, eso vino después, ¿no? Eso vino después. Mientras, por el contrario, hay una clara voluntad por parte de la monarquía borbónica de crear una estructura centralizada, copiando además el modelo centralizado francés. Es decir, o sea, que ahí tampoco habría demasiadas dudas. Lo interesante de lo que cuenta Antonio Anino es que él dice, bueno, este modelo borbónico tuvo mucho más éxito en la península, fue impuesto en la península, entre otras cosas porque, bueno, estaba más cerca de la corona, y tuvo menos éxito en América, donde Anino dice, la monarquía de los Habsburgo siguió siendo como una especie de sueño ideal de un paraíso perdido. Y entonces él plantea, yo creo que eso habría que estudiarlo, claro, pero sería muy interesante porque finalmente alguien como Alamán, lo que dice en un momento determinado, dice, bueno, cuando plantea ya al final en 1820 en las Cortes de Madrid, que ya no están en Cádiz, están en Madrid, Alamán, el representante novohispano en las Cortes, y él dice, bueno, propusimos dividir la monarquía en América entre distintos virreinatos autónomos, con 3 capitales distintas que funcionasen de manera autónoma. Finalmente eso sería volver a la estructura tradicional de la monarquía. A mí esa frase me resulta muy llamativa, porque parece que Alamán tiene claro que es que eso era lo que había ocurrido en la época de los Austrias, lo cual era cierto, pero que además eso era bueno, que es lo interesante de la propuesta de Alamán. Claro, que Alamán es retomado totalmente por Vasconcelos, ¿verdad? Sí, no, sí, bueno, ese sería, pero eso sí queda para otra charla, que son las relaciones de Vasconcelos con el pensamiento conservador del siglo XIX, que yo creo que son muy fuertes y enormemente interesantes. Yo recuerdo, ya para acabar, en el proconsulado, Vasconcelos cuenta cuando va a una comida, a un congreso o algo así, y ve a Unamuno y Valle Inclán que están diciendo, bueno, Valle Inclán como que reivindicando un poco el gallego, Unamuno como que reivindicando un poco el vasco, y dice Vasconcelos, bueno, pero será necesario que venga un mexicano a decir que su idioma para reivindicar el español. O sea, el único español de toda la reunión era Vasconcelos. El español era Vasconcelos, ¿eh? Bueno, Tomás, se nos va el tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. No, muchísimas gracias, para mí ha sido un placer estar aquí.
Muchas gracias, Tomás. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir, pero no dejen de leer este libro todos, desde la perspectiva que sea. Es un libro que remueve muchas cosas, pero sobre todo se sitúa en una escala como de un general que mira el campo de batalla a la distancia y encuentra claves esenciales que a 200 años es importantísimo retomar. Nos vemos la próxima.